Damos la bienvenida a nuestro módulo número 5 de nuestra especialización del programa de especialización teológica y aún dado por su siervo el pastor Sayo. El módulo 5 trata de el líder cristiano es. ¿Qué es un líder cristiano? ¿Cuál es el ADN del líder cristiano? ¿De dónde viene el líder cristiano? ¿Y cómo está escrito el ADN del líder cristiano? El ADN del líder cristiano define todo lo que somos como líderes. Y le damos gracias al Señor por permitirnos ser líderes para este nuevo tiempo. ¿Quién es el líder y de dónde sale nuestro ADN? El líder es Cristo Jesús. Dios Padre, el Emanuel, Yahvé, Yeshua Yamashiach, el Elyon, Jireh, Hashem, Dios con nosotros, Emanuel, y el Espíritu Santo. La Trinidad es nuestro líder, Dios, Padre, Hijo, Jesús, verbo no sustantivo, y el Espíritu Santo de Dios. Ese ADN es el que está escrito en nosotros. Por eso somos hijos de Él, al que amamos, al único, al primogénito, a nuestro Jesús. Él es todo, Él es nuestro líder, a Él seguimos. Y tratamos de llegar a su altura y a vivir una vida en Cristo felices, basándonos en la Biblia y en la palabra de Dios que nos dice qué debemos ser y para dónde vamos. Te damos gracias, Cristo, por reescribir nuestro ADN y por ayudarnos a llegar a tu altura, a tu carácter y a tu sangre en nosotros. Gracias, Cristo. Ser líder y entender el ADN de Dios es algo tan profundo que lo vamos a ver de la forma más sencilla, y es a través de la palabra de Dios, que es la voz viva del Cristo en nosotros. Dios Padre en las Escrituras nos ha mostrado ese ADN, y en Éxodo 19, 5 al 6 nos dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Somos hijos del Padre, hijos de Israel, de la tribu de Benjamín, pero a su vez somos de la tribu de Judá. Somos reyes y sacerdotes de Emanuel, que gracias a ese pacto desde Melquisedec hemos heredado el reino desde Abraham, Isaac y Jacob, y nos permite gozar de ese tesoro que es el ADN de Cristo en nuestras vidas. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Quién nos llamó? Cristo. Él nos dio la oportunidad a través de la redención en la cruz, y nos redimió de nuestros pecados y nos dio luz y vida. La sangre de Cristo tiene poder y ha transformado nuestro ADN y nos sacó de las tinieblas para llevarnos a la luz y a ser sacerdotes. Porque el ser líder significa que fuimos escogidos por el Dios Padre, Cristo y el Espíritu Santo para tener una labor aquí en la tierra. Y esa labor nos ha permitido vestir un linaje que viene del cielo, que viene desde Emanuel. Y ese linaje nos identifica como líderes en esta tierra para hacer una función, una labor en el cuerpo de Cristo. Para hacer esta labor se nos han revestido virtudes, dones en el Espíritu Santo
para hacer este trabajo, sea para sanar, sea para ser maestro de la palabra, sea para ser guía espiritual, para dar consejo, para llevar el evangelio a las naciones. No somos una organización religiosa ni una institución filantrópica, no. Los líderes no son religiosos, ni los líderes son fariseos. Los líderes somos ungidos, reyes y sacerdotes. ¿Y cómo se nos marca este liderazgo? A través de hacer el bien a nuestros semejantes. Tampoco somos un club con intereses puramente sociales, no. La iglesia de Dios, la iglesia es el cuerpo de Cristo y aquí nos edificamos en la sangre de Cristo para ser mejores, buscando la santidad, haciendo el bien y evangelizando. Aquí no se trata de un club con intereses, no. Los únicos intereses que importan son las del Padre Celestial y es la salvación de las almas, la conversión de los pecadores a hombres en nuevas criaturas en Cristo, que transformen su corazón de piedra en un corazón de carne, viviendo la fe de Cristo. Como pueblo de Dios y por su gracia, somos una comunidad llamada a vivir por la fe en Cristo Jesús, a manifestar el amor de Cristo que fue dado de los tiempos antiguos a este nuevo tiempo, abrigando una auténtica esperanza y abriendo la esperanza de la luz de Dios a través de la Biblia. Sabemos que venimos del Dios Padre porque tenemos un ADN escrito por Él. Sabemos hacia dónde vamos porque la palabra de Dios dice a dónde debemos ir. Y conocemos muy bien nuestras funciones dentro del cuerpo de Cristo, que es llevar el evangelio y realizar la gran y santa comisión. El ADN de Cristo está escrito en nosotros. Por tanto, debemos ser una constante certificación del servicio de Dios. La Biblia lo es todo, de modo que no necesitamos depender de las nuevas corrientes. Nosotros como líderes cristianos, al estar nuestro espíritu en constante comunión con Dios, no hay cabida a conceptos y dardos del enemigo para cambiar lo que escrito está en nuestros corazones. Como líderes tenemos una única fe, un único Dios y un único concepto que es en la palabra de Dios, donde no añadimos ni quitamos nada. Ahora, la sociedad y el mundo y el enemigo hace ver lo malo bueno y lo bueno malo, y transgrede a la ignorancia de las personas el concepto de la palabra viva. Y lo hemos visto cómo se ha eliminado la educación cristiana en los colegios, y las naciones en este momento están sufriendo esa mala decisión tomada anteriormente. Hemos visto cómo la falta de la palabra ha afectado nuestra sociedad. Por eso, el enemigo ha aprovechado para incluir y meter corrientes malas que transgreden la palabra y llevan a la sociedad a la perdición. Debemos tener claro que estas tendencias filosóficas, sociológicas, tienden a tratar de explicar lo que somos, el ADN, de dónde venimos y qué debemos ser. Han enseñado científicamente conceptos erróneos, basados en una ley de Darwin, donde no hay un concepto claro y certificado por la ciencia de donde se dé el verdadero fundamento del ADN de Dios. Han basado conceptos a un corretaje y concepto filosófico maligno al hablar del ADN de Dios en un manto de Turín que fue falsificado. Y hemos visto cómo trata el enemigo de llevar y menospreciar la valiosísima conceptualización
de Dios en la palabra y de tomar la ciencia como un correcto apoyo de certificación de la fe, de los misterios de la Biblia y de la evidencia de que la Biblia es real y ha sido escrita en el ADN de Dios. Hemos visto cómo la ciencia ha encontrado y certificado los eventos dichos en la Biblia, como por ejemplo, cuando el pueblo de Dios, el pueblo israelí, fue seguido por el faraón y encontraron en el fondo del mar todas las carrozas. Evidenciaron en pruebas carbono 14 los tiempos y corresponden perfectamente a los tiempos bíblicos. Aquí podemos darnos cuenta que la ciencia apoya y certifica las evidencias de la Biblia y nos podría ayudar a entender el mundo y la cultura, mas no podría darnos la conceptualización y la certificación del reino espiritual, porque solamente el concepto de reino se da en la Biblia y en la manifestación del Espíritu Santo de Dios. Por tanto, reafirmamos que nuestra identidad como iglesia de Jesucristo está dada en las Escrituras y ellas definen nuestra identidad. Por eso la palabra de Dios dice: somos lo que la Biblia dice que somos y seremos lo que la Biblia diga que seremos. Eso significa que somos lo que Dios quiere, mas no lo que nosotros querramos. Por ejemplo, en la revelación escrita de Dios, allí descubriremos lo que somos. ¿Qué quiero decir? Si la persona no sabe su identidad, tan solo estando en comunión con el Espíritu Santo y con la palabra viva, podrá escuchar la palabra de Dios y entender qué quiere hacer y qué tiene que hacer. Y para escuchar la palabra de Dios necesita todos los días tener una relación constante con el Espíritu Santo, leyendo la palabra y orando. De esa forma podrá escuchar la voz de Dios, no la voz de él mismo o la del enemigo. Entendemos que la palabra de Dios trae paz y por tanto así identificamos que viene de Dios. Allí descubriremos que lo que somos, debemos hacer y seremos se basa en la humildad, en la sujeción, en la sumisión y en la obediencia a Dios y al Padre y a nuestras autoridades espirituales en la tierra. Reconocemos que nuestra identidad evangélica lleva un ropaje histórico y este evangelio nos llegó a través de la historia previamente detallada en el módulo 4, en la clase pasada de la historia del evangelio que vimos hace 15 días, certificando que la más grande manifestación fue dada en el Pentecostés. Allí se dio la magnificencia y la presentación del Espíritu Santo de forma sobrenatural. Y allí constatamos el inicio de este trabajo que venimos haciendo durante estos milenios. Allí la iglesia evangélica tomó la identidad y se definió un marco de la cultura evangélica, señalándose una manifestación muy fuerte en Latinoamérica, donde operamos, donde venimos trabajando sobre diversas políticas y han surgido diferentes denominaciones. En la clase pasada entendimos cómo identificar todas estas denominaciones y si hacen parte de una falsa escritura o si son sectas. Aprendimos a identificarlas y a entender cómo debemos mantener una relación constante en el evangelio. El líder entiende que solo hay una corriente y es la de Jesucristo y el Espíritu Santo hecho hombre, hecho persona, y Dios Padre, la Trinidad, no dejándose engañar de estas falsas doctrinas, así fuese el caso. Entendimos que los evangélicos nos basamos en el Evangelio de Dios
y preservamos la palabra sin agregarle una coma o quitarle nada. La identidad bíblica cristiana se transmite desde la palabra de Dios a las conciencias del pueblo a través del testimonio de Jesucristo y la cultura que Él nos dejó, de ese carácter. Basándose en nuestro testimonio como líderes, nos va a permitir educar a esta sociedad bajo esos parámetros bíblicos escritos por el Espíritu Santo en la evolución durante estos siglos y en la mejora de la sociedad actual, que es el trabajo el cual hemos sido llamados como líderes. Para poder llevar la palabra de Dios de forma correcta, se hace a través de la revelación de Cristo. No hay ninguna otra forma. Y esa evolución cultural ha sido adaptada a través de esta iglesia evangélica para no perder los principios que nos define Dios Padre. A través de esa madurez a conciencia con una relación en Cristo Jesús manifestada en los dones y los frutos del Espíritu Santo. La evolución de nuestro espíritu se da en la constante oración y relación con Dios, llevando una vida santa en la ley de Moisés y en la ley de la gracia y en la ley del Cristo vivo. Por eso, si mantenemos los estatutos, estaremos creciendo en nuestra conciencia y llevándonos a otros niveles de fe, creciendo en dones y en frutos, como por ejemplo la sanación, el don de lenguas, la palabra, el crecimiento, la profetización. Todo eso se va dando de acuerdo a cómo crecemos en nuestra relación con Dios. La palabra de Dios dice en 1 Corintios 12, 7, 11: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Los líderes cristianos sabemos que si tenemos una relación constante en el Evangelio, viviremos la fe sagrada y nos adaptaremos a esos nuevos niveles de fe, y estos niveles se manifestarán en nosotros. Muchas veces esa manifestación del Espíritu se da temblando en nuestros pies y manos, se da en el calor exceso. Algunos lloran, otros ríen, otros sienten frío. Esas manifestaciones que llegan en la congregación se dan dando nuevos dones y virtudes. Y ahí es cuando recibimos, por ejemplo, sanidades, recibimos milagros, se recibe profecía. Nosotros, los líderes, empezamos a tener discernimiento de espíritus malignos y a su vez hablamos lenguas que otros no entienden, pero hay otros dentro de nuestra congregación que reciben ese mismo don y entienden las lenguas divinas que hablan otros. Eso es lo más hermoso y es lo que hace que el líder cristiano tenga ese ADN de Dios. Ese ADN fue dado desde Adán y ha sido dado en Cristo, y ahora lo recibimos en el Espíritu Santo Consolador. Jesús es nuestro más grande líder. Y en la palabra de Dios dice en Hechos 20:28: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Antes de Cristo, el pueblo estaba perdido. Estaba en los dominios del enemigo. Al verbo hacerse hombre y adaptar un ADN humano, entendió qué es sufrir. Y a su vez Dios definió obispos y líderes que somos nosotros,
para apacentar esa iglesia a través de la sangre de Cristo heredada en nosotros. ¿Qué quiere decir? Que el líder cristiano real, en su ADN y en su sangre corre la sangre de Cristo. Está mezclada. Porque en la posesión del Espíritu Santo, en el bautismo, nuestra sangre se entremezcla y hereda su propia sangre. Por tanto, líder, estamos en la corresponsabilidad con el Señor de mantener el rebaño en el Espíritu Santo. Nuestros deberes como líderes están en la oración, la intercesión, en el consejo, en el amor al rebaño. Y muchas de esas cualidades, si nos hacen falta como líderes, debemos pedirlas. Porque el Señor empezará a manifestarse en nosotros si permitimos que esto se dé. Y el líder buscará esas alturas para llegar a ganar por su rebaño y el crecimiento del mismo rebaño. Por tanto, nos ha revestido de un linaje, escogidos no con base en nuestros méritos, no porque los hombres nos escogen, no. Es porque hemos sido escogidos en linaje desde antes de nacer. Y nuestra función como líderes ha sido puesta y nombrada desde los cielos por el Cristo que es nuestra piedra angular. Él definió qué tareas debemos hacer, qué funciones tenemos que desplegar y ha marcado nuestro camino porque Él ve el futuro y sabe que como líderes qué es bueno y malo para nosotros. Y si como líderes queremos muchas cosas, Él sabrá qué nos va a dar, porque Él sabe que no nos puede dar más de más si esto nos saca del camino, o menos si nos saca del camino. Él nos llevará por el camino estrecho para mantener nuestra salvación. Y esa salvación ha sido dada desde los tiempos antiguos, desde la orden antigua. Nosotros somos líderes antiguos de la iglesia postrera, mayor que la primera. Y esa misma iglesia ha sido fundada desde el Pentecostés. Para lo cual debemos entender de dónde viene el ADN de Dios, cómo ha sido fundamentado en nosotros. Y allí vamos a estudiar Israel como el pueblo escogido de Dios. ¿Quién es Israel para Dios, para Jehová, para Yahweh? Israel es el pueblo escogido. Y si en los días del Antiguo Testamento Dios se manifestó a su pueblo escogido, ahora a través de Cristo y por su sangre nosotros somos pueblo escogido, pueblo de Dios. Ahora lo hace por medio de la iglesia, con personas de diferentes pueblos, denominaciones, lenguas. Lo hace abierto a todas las naciones y gracias a Cristo somos elegidas. Los descendientes de Abraham, de Isaac, Jacob, según el orden de Melquisedec, hacen beneplácito de la sabiduría divina, asignando un propósito en nosotros como líderes para hacer el trabajo del Señor en nuestro tiempo. Melquisedec, ¿quién fue y qué hizo? Prefigura al sacerdocio cristiano. Él celebró la misma cena de Jesucristo en la antigüedad a través del pan y el vino. Y ahora en Cristo Jesús celebramos la sangre que es el vino y su cuerpo que es el pan, que da el poder en la tierra para transformar naciones, para transformar en el Espíritu de Dios a los hombres y vivir en el Evangelio. Cuando el rey sacerdote bendijo a Abraham, anunció el fin de la era mosaica, la ley de Moisés, y dejó entrever la bendición de toda la humanidad a través del sacrificio de Cristo. Allí, en Cristo, real sacerdocio, nosotros, los hijos de Manuel, certificamos el poder de los cielos en la tierra. Y siendo nación elegida,
Vamos en la misma orden de Melquisedec, llevando la gran comisión bajo los parámetros del Altísimo. Nosotros como líderes y discípulos necesitamos crecer en esta carrera y entender los preceptos, la historia, la ciencia, el mundo actual, y a pesar de lo que suceda, entendemos que somos de Cristo. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos elegidos real sacerdocio. Y debemos entender en sujeción, sumisión y obediencia que todas las experiencias que tengamos serán expuestas al juicio de prudencia como líderes, expuestas al juicio de prudencia y dominio propio. ¿Qué significa? Nosotros como líderes tenemos la responsabilidad del rebaño, del redil, y tenemos la dirección de la comunidad. Para hacer bien esa dirección debemos tener una base bíblica robusta, o sea, debemos ser estudiosos de la Biblia. Y estos estudios deben ser cimentados y claros, donde no haya cabida a fallos, ni de concepto, ni de una mala aplicación bíblica de conceptos erróneos de la Biblia. Nos basamos en la Reina Valera 1960 o en una Thompson. Y aunque muchos hombres en la actualidad sean eruditos y hablen de las Escrituras desde su punto de vista humano, serán escrituras humanas, erróneas. Pero para aquellos líderes que vivimos la palabra de Dios en el Espíritu de Dios, recibimos revelaciones del cielo en cada versículo que leemos y aprendemos, y empezamos a descubrir todos esos tesoros escondidos que están en la Biblia. Empezamos a crecer. Por eso, nosotros como líderes debemos invitar a las personas a que se formen de un discipulado, a que se formen en discípulos con humildad y empiecen a atender y entender la voz de Dios a través de su palabra, y a que pidan el don y el espíritu de fe, el espíritu de revelación y de profecía, para que sean revelados en la palabra de Dios esos tesoros. Solo podemos entender la palabra de Dios si en nosotros habita el Espíritu de Dios. Por eso el líder debe ser consecuente con el testimonio de lo que enseña y vive. Si su testimonio es malo, entonces no vive el Evangelio. Al contrario, dañará la imagen de la congregación a la que responde y tendrá una mala responsabilidad con la iglesia de Cristo. El cristiano líder es un discípulo que constantemente aprende, es estudiante y da testimonio y santidad. Esto quiere decir que nosotros en el Espíritu Santo vivimos la palabra. Si no sabemos 2 versículos, los aplicamos y los hacemos vivos. No llevamos la palabra debajo del brazo sin vivirla. Al contrario, primero vivimos la palabra y la llevamos en el corazón. Por eso en estos tiempos se ven muchas quejas en todos los medios de líderes que no tienen conciencia, que actúan en esos parámetros humanos, que en la corresponsabilidad de dar consejo se basan en la manipulación, no guardan el concepto ni los secretos de la persona que confía en él, y mucho menos guardan parámetros del cielo. Se entiende que los hombres ungidos, real sacerdocio, que tienen el linaje y son revestidos, actúan bajo los parámetros de fe, actúan bajo la revelación del cielo. Por eso entendemos que la definición de un líder no se basa en ser un jefe
o un dirigente al tiempo actual, no, porque entendemos que en las clases o módulos 1 y 2 hablábamos que el líder actual del mundo quiere ser el primero, estar adelante como el fariseo, mostrarse al público, mas el verdadero líder cristiano está en la parte de atrás, no se hace ver, sirve a los de adelante. Es totalmente opuesto. Y la palabra de Dios en Juan 15:16 nos dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os los dé. Efectivamente, ser líder cristiano no es una denominación o nominación por hombres, ni por ancianos. No, el ser líder cristiano es porque ha sido un mandato desde antes de nacer, ha sido un mandato de los cielos. Y nosotros no escogimos a Jesucristo, no. Él nos escogió a nosotros. ¿Y cómo sabemos que nos ha escogido a nosotros? Porque Dios nos ha hablado en sueños, Dios nos ha hablado a través de autoridades espirituales, Dios ha hablado al oído. Para nosotros ser líderes cristianos es porque hemos aceptado en nuestra conciencia servirle a Cristo con amor y nunca desfallecer, nunca echar atrás, mucho menos ser apóstata. Ser líder de Cristo es porque confirmamos esa elección que Cristo ha hecho, porque Él golpeó la puerta de nuestra casa como un caballero y nosotros le abrimos, y Él siguió y nos invitó a la cena y nos dijo: quiero que tú seas un líder, quiero que tú tengas apostolado, quiero que tú seas un pastor de mis ovejas, quiero que tú hagas mis designios, quiero que tú lleves mi palabra y quiero que hagas y lleves salvación a los hombres. Cuando el Señor nos ha señalado esa elección, nosotros como siervos hemos dicho: sí queremos. Te reconocemos como nuestro único Salvador y solo a ti, Cristo, serviremos. En ese momento ha sido activada la orden de Melquisedec y hemos sido nombrados sacerdotes. Pero para hacer bien ese trabajo de liderazgo y nombramiento necesitamos prepararnos. Así como Jesucristo se preparó siendo niño. Él iba a las sinagogas y estudiaba la palabra del Padre y era formado por el Padre. Pero estando en la tierra, llevó esa autoridad. Y en Mateo 22:16 dice: y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. El Señor Jesucristo caminó en la tierra, Dios hecho hombre, para entender lo que el hombre vive y vivía. Se hizo hombre, el verbo y el sustantivo, para aprender a conocer a la imagen y semejanza de Dios lo que es vivir en el Padre, lo que es sufrir en carne propia, lo que actualmente vivimos en la actualidad. Y sin importarle a nuestro máximo líder, el rabí, el maestro, entregó su vida por nosotros en la cruz del Calvario y nos redimió y nos dio la oportunidad de ser hijos del Padre. Entregó su vida sin importarle nada. Le dijo al Dios Padre: Señor, si puedes pasar de mí esta copa, que se haga tu voluntad. No le importó su voluntad ni él mismo. Significa que nosotros como líderes tenemos que renunciar al yo, al ego, a nuestra voluntad, vaciar nuestra copa humana para que la copa de Dios llene este altar que es nuestro cuerpo, para que la manifestación del Padre se dé. Así el Señor Jesucristo
demostró que efectivamente se puede vivir en santidad y hacer lo que el Padre quiere que hagamos, lo que el Padre quiere que se manifieste. Para lo cual, para llegar a ser ese líder cristiano necesitamos ser discípulos, ser buenos discípulos, formados por Dios Padre, por el Cristo, por nuestras autoridades. Por eso en Mateo 10:24 nos dice: el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Fuerte. Siempre me pregunté dónde estaba sentado y quién me estaba formando. Muchos se preguntan, ¿quién es su formador? Mas los ungidos del Señor han sido formados por el Cristo vivo. Y un formado por el Cristo vivo es reflejo de Cristo, porque tiene el carácter del Señor Jesucristo, porque está en sujeción, en sumisión y obediencia, porque no peca, porque constantemente está en ayuno, porque mantiene una relación con el Padre y porque el Padre se manifiesta a través del Hijo. Un líder entiende que todos somos iguales, somos aprendices y aprendemos y respetamos nuestras autoridades. Y ellos, a su vez, mi autoridad, aprende de la máxima autoridad que es Cristo. Debemos liderar desde el amor de Cristo y sus experiencias, al estar en esta tierra sin ser desobedientes a la ley divina, colocando el mensaje de Dios como una obra de arte, una obra maestra. Eso significa que somos responsables del trabajo como siervos que estamos haciendo. Que si hacemos una prédica como líderes, es una obra de arte, es perfecta. Porque estamos representando al Dios Padre, a Cristo y al Espíritu Santo. Cristo nos enseñó nuevamente a estar sujetos, porque Cristo se sujetó al Dios Padre siempre. Hizo caso y aceptó lo que le esperaba para que se diera la oportunidad que gozamos ahora de la redención. Y fue obediente al Padre porque no le importó todo lo que sufrió y pasó. Todo eso nos llevó a ser nuestro máximo líder. Y bajo ese mismo precepto nosotros somos líderes. Y nos preparamos para alcanzar la altura de Dios, de nuestro rabí, de nuestro maestro. Entendemos que tenemos autoridades de las cuales estamos sujetos. Reconocemos los parámetros de la congregación y somos obedientes al participar de todos los eventos de nuestras congregaciones, sermones, reuniones dominicales, trabajos eclesiásticos, trabajos que definen nuestras autoridades, trabajos de la iglesia, de la misión. Todo eso nos va a permitir ir creciendo y manteniéndonos en sujeción. El Señor Jesucristo, al crecer, participó y reconocía autoridades. Reconoció a los romanos para el pago de impuestos, por eso le dijo: ve y saca el pez, ahí estará el pago del impuesto. Él reconocía autoridades, inclusive se formó también en las sinagogas y participó de la sinagoga judía. Siempre su autoridad máxima, Dios. Por eso nosotros como líderes somos constantes en este trabajo, valientes y dispuestos como Cristo.
Y ahí es donde el ADN se activa, el ADN de Cristo en nosotros. Y cuando se activa ese ADN en nuestra sangre, somos salvos, ya no nos enfermamos tanto, estamos protegidos con el Tabá. Y si nos sujetamos a Cristo, a su manto, entonces entramos en un proceso de transformación de nuestro carácter a recibir el carácter de Cristo. Aquí ya empieza la fuerza de este estudio, porque el estudio de liderazgo se basa en adquirir el carácter de Cristo. Y para adquirir ese carácter de Cristo necesitamos dejar el yo, el ego y todo lo que nos saca de esa formación en Cristo. ¿Cómo se va formando el carácter de Cristo en nosotros? ¿Y cómo ese ADN se va adhiriendo? Cuando somos viejas criaturas llenas de pecado, vamos a una liberación, somos libertos de los demonios que hayan en nosotros a través del poder de Dios, en una liberación bajo un orden. Y esa liberación nos conlleva a liberar y a expulsar lo malo para desocupar la copa que es este altar, este espíritu, para ser yernos a través de la gracia de Dios en un bautismo. Y llenos del bautismo empezamos ya la carrera para alcanzar la altura de Cristo vivo, en santidad, obediencia, oración y comunión con el Padre a través de la palabra de Dios. Muchas personas, para llegar a tomar esa decisión, van porque están pasando pruebas. Es inclusive, me pone a pensar cuando las personas buscan a Dios porque están mal. Y muchas personas buscan a Dios por intereses. Algunos obtienen lo que quieren y se van. Fuerte la prueba. Otros buscan a Dios porque están pasando pruebas difíciles. Y ahí sí se acuerdan de, oh Dios mío, ayúdame. Oh Dios, ¿por qué me pasa esto? Dios, no te olvides de mí. Dios. Otros llegan por la intercesión de otras personas que constantemente están orando porque esa persona se transforme y conozca a Dios. Y hay muchos casos que conllevan al concepto de la prueba. ¿Y qué hacen las pruebas? Realmente las pruebas son consecuencias de las decisiones, buenas o malas, que tomamos como líderes. Decisiones que pueden venir de la parte almática, o sea, del alma, de las emociones, que finalmente son malas. Pruebas que vienen por decisiones que han sido tomadas en la carne. Eso significa decisiones malas. O decisiones buenas que vienen de una constante comunión con Dios a través de su palabra. Las pruebas son parte de la vida y vienen como producto o respuesta de los actos y acciones que hayamos hecho antes o ahora. Si con este aprendizaje el líder no cambia, no madura, tendría más pruebas. Y esto nos va a conllevar a madurar en el Espíritu Santo. Y nos va a conllevar a tener el carácter de Dios en nosotros. Las pruebas no son pruebas de Dios, no. La única prueba evidenciada en la palabra de Dios fue la que Dios permitió para Jacob. Cuando el enemigo le dice a Dios, he venido de rondar la tierra y he visto a tu siervo Job. Y Dios sabía, porque conocía el carácter de Job, de él, y estaba seguro que no lo iba a defraudar. Por eso permitió que el enemigo, que sí está en constante buscando pruebas y buscando mal, el enemigo no respeta nada. Jesucristo golpea la puerta como caballero, y si tú le abres, él entra. El enemigo no, el diablo
encuentra la puerta vacía y arrasa, viene a destruir, matar. Entonces, Dios le permitió al enemigo que tomara a Job y le dijo, y no lo matarás, no lo vas a tocar a él. Y conocemos todo lo que le pasó a Job y nunca renegó en contra de Dios. Por eso, esta certificación, el líder debe crecer en el carácter de Cristo, de adquirir madurez, dominio propio, seriedad, estar en su lugar y en su puesto, tener amor, tener fe. Y cuando vengan las pruebas, las va a superar en Cristo. Y si ese líder no tiene a Cristo y está sin Él, como estos que hablábamos, podríamos ver cómo se hundirán o terminarán perdiendo todo, su vida, o tal vez tomando una conciencia cauterizada. Esa conciencia cauterizada es de esas personas que no les importa nada, a esas personas que pasan por encima de los demás para obtener sus beneficios, a esas personas que actúan para mal y a su beneficio o a su bien. Ese es el mal de la actual sociedad. Depende del ser humano hasta dónde quiera llegar, con Cristo o sin Él, y de su compromiso con el Dios vivo. Nuestro compromiso como líderes cristianos está en adquirir y formar nuestro carácter. Y sea como sea, constantemente estaremos siendo formados. El apóstol Pablo dijo, ¿y por qué yo queriendo hacer bien termino haciendo mal? ¿Será que tengo este aguijón para acordarme en esta prueba que soy de Dios y debo corresponder a Dios? Mira dónde estás allí y revisa cuál es tu aguijón. Revisa qué no te permite adquirir a plenitud el carácter de Cristo. En esta especialización vamos a ver todas las herramientas, las formas y los mecanismos para llegar a adquirir ese carácter de Cristo y que esas debilidades que tengamos en cualquiera de nuestros caracteres se vuelvan fortalezas. Eso lo vamos a aprender. Pero para llegar a ese nivel debemos entender esto, nuestro compromiso con el Dios vivo. La mayoría que no logra sus objetivos o que no le va bien o que pasa por pruebas y por tener esa conciencia cauterizada pierde, porque tarde o temprano el enemigo te da un poquito de bien, pero te la cobra. Entonces, cuando pasa eso, ahí sí ese hombre cauterizado le echa la culpa a Dios por su falta de madurez o su falta de renuncia a la carne y a la parte almática o a su libertad espiritual y dice, todo esto me pasa por culpa de Dios, y no entiende que el verdadero culpable de lo que le está sucediendo y de esas pruebas es él mismo. Por eso Dios no tiene nada que ver con nuestras malas decisiones como líderes. No, Dios no tiene nada que ver. Todo es consecuencia de nuestros malos actos y nuestras malas decisiones. Por eso, te pido, en el nombre de Cristo Jesús, que renuncies al pecado, adquieras el carácter de Cristo y pidas misericordia por esos actos malos, que busques el perdón a las personas que le hiciste daño y perdones. Y también des perdón a todos los que te hicieron daño, para que así rompas ligaduras y empieces a recibir del amor de Cristo. Un tip: si queremos crecer en ese carácter y en la madurez, debemos entender que solo manteniendo una intimidad con Dios vamos a crecer. Y también podremos entender el dolor humano que viven y sufren otras personas. Vamos a empezar a tener sensibilidad en el amor de Cristo. Si vamos conduciendo un vehículo, por ejemplo, en las ciudades donde la selva de cemento es voraz, si alguien pide el paso, vamos a frenar.
Vamos a tener amor por las personas. Si un peatón va a cruzar, vamos a detener el vehículo sin importar que esté en verde, porque tenemos amor por las personas. Ya no nos va a importar pasar derecho sin importar los demás. Un simple acto de convivencia en sociedad define todo. Aprenderemos a tener paciencia, comprensión de nuestros vecinos, de los actos en el estudio, y donde vayamos seremos testimonio de Cristo. Eso es lo que hace mantenernos firmes en el Señor. Vamos a entrar en un proceso muy interesante, y es la ciencia, la actualidad, la filosofía, las nuevas corrientes, cómo afectan la conceptualización real de Dios. Vamos a entender qué es el ADN real que está en nuestro cuerpo, en nuestra sangre, y vamos a ver cómo se aplica el ADN de Dios en nosotros como líderes. La ciencia y la religión, la ciencia, la filosofía, todo bajo el concepto del conocimiento de Dios. La única verdad está en el Dios vivo, en el conocimiento de la Biblia y de la palabra. La Biblia tiene todas las ciencias, matemáticas, astronomía, física, conocimiento, todo está allí escrito. La humanidad debe centrar su ADN en la comprensión de la palabra divina de Dios, y así vas a ver cómo vivir. ¿Qué es el ADN de Dios? Lo vamos a ver desde 3 puntos de vista: el ADN de Dios, el ADN de Cristo y el ADN del hombre. 3. Vamos a empezar a entender en la palabra de Dios el ADN. ¿Qué es el ADN? Y escuchamos mucho en los medios sobre el ADN. El ADN es la conformación de nuestra sangre. Los compuestos como adenina, guanina, citosina y timina, que están representando las palabras como denominan AGCT. La mezcla de estos 4 componentes define el color de nuestros ojos, la altura, el tono de nuestra piel, todo lo que nuestros padres en su caracterización de ADN reciben. Por ejemplo, si el padre y la madre son de color blanco, pues su hijo va a ser de color blanco. Y si su ascendencia es blanca, pues se va a mantener. De colores igual. O pueden haber mezclas. Vemos todas las mezclas dadas en las regiones y en las culturas. Todas esas marcaciones del ADN se mantienen. Lo interesante es empezar a entender cómo el ADN marca nuestra vida y cómo el pecado desde el ADN de Adán viene y fue terminado por el Señor Jesucristo. Vamos a entender cómo el ADN afecta nuestras funciones mentales y físicas en el desarrollo del hombre en sociedad, y de por qué un hombre es más inteligente que otro o menos, o por qué un hombre en sociedad es más exitoso que otro o menos. Vamos a empezar a entender qué hace que el medio ambiente, por ejemplo, a través de una espina de pescado, cómo esa afectación del ADN deriva en la formación de un niño a un hombre para que sea un hombre de éxito. Pero para poder entender en ese ADN humano, tenemos que entender el ADN de Dios, el ADN del Creador. El ADN del Creador es el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. No hay nada antes de Él, ni hay nada después de Él. El ADN de Dios está fundido con la materia misma, está fundido en el espacio, en la antimateria y en la materia. El ADN de Dios hace parte de todo, porque Dios mismo está en todo, tanto en lo orgánico y en lo inorgánico. El ADN de Dios está en las fibras, en el aire, en el mar, en los cielos, en todo lo que existe está Dios. Y se manifiesta a través de la revelación fresca del Espíritu Santo, que cambió en mi caso por completo la manera de pensar de Dios. Porque en el momento que Dios se fundió
a través del Espíritu Santo y Cristo en mi vida y en tu vida como líder, nuestro propósito de vida cambió. Entendemos que saber que el ADN de Dios que opera en nosotros desarrolla el concepto y la forma de Dios y se establece una naturaleza divina en nosotros a través del conocimiento de Cristo como su Hijo. Y en el momento que nosotros reconocimos a Cristo como nuestro único Salvador, llegamos al Padre y ahí el ADN fue fundido en nosotros, haciéndonos hijos por la sangre del Cordero y permitiendo el derecho a la herencia del ADN divino. Si no reconociéramos a Cristo, nuestro ADN no sería divino. El ADN es la molécula divina que tiene toda la información para el desarrollo afectivo y efectivo de cada persona. Ahí está todo escrito. Y en el momento que recibimos el Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, nuestro ADN es reescrito. ¿Qué significa reescribir el ADN? Cuando Dios formó a Adán a su imagen y semejanza del barro, Él lo formó, lo armó y creó a Eva y les dio el soplo divino, el hálito de vida, y en Él colocó el Espíritu Santo. Y ese fue el diseño original de Dios en Adán y Eva. Allí se encontraron todas las pautas para vivir la dimensión sobrenatural. ¿Qué quiere decir eso? Que Adán y Eva también vivían como Dios en luz, a imagen y semejanza, patrones de todo el globo terráqueo, de la tierra. Adán nombró los animales, vegetales y organizó y dio un gobierno en la tierra, porque Dios le puso el ADN de gobierno y él heredó el ADN de gobierno y le dio el derecho legal para poner a funcionar todo como hijo en la tierra del Cristo Jesús. Ahí es cuando viene nuestro Señor Jesucristo. Que cuando Adán trajo el pecado a la humanidad, nuestro Cristo vivo a través de su sangre lo quitó. Por eso, en esa línea de tiempo, todas las criaturas vivientes son muestra sólida de la evidencia de nuestro Creador. Ahí está la evidencia de nuestro Dios. Y lo podemos certificar en la palabra de Dios, todo esto. En Génesis 2:7 dice: formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y alentó en su nariz soplo de vida, y fue el hombre en alma viviente. Mandó el hálito de vida, el Espíritu Santo, sobre Adán, y lo formó del polvo de la tierra, Adán y Eva. Y en Génesis 1:27 dice: y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen del Dios lo crió, varón y hembra los crió. A imagen y semejanza significa que tenían el mismo ADN de Dios, los mismos forma, cabeza, brazos, pies, el mismo cuerpo, porque es hecho a su imagen y semejanza. Los mismos pares de genes, la misma estructura de ADN, las mismas capacidades. Pero cuando hablo de capacidades significa que el acto de desobediencia del hombre, o sea de Adán, trajo como resultado su muerte espiritual y también la orgánica. Dejó de ser divino y se hizo hombre con muerte, o sea que moría, ya no era eterno. Y orgánica porque empezó a sentir frío, dolor, empezó a sentir las leyes de naturaleza, gravedad, dolor, todo lo que hace ser hombre. Y su ADN fue modificado, ya no era divino, fue reescrito. Y en Génesis 2:17 dice: mas del árbol de ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres morirás. Lo mismo que le sucedió a Lucifer. Tenía la oportunidad de servir al Padre y se rebeló en rebeldía por querer ser más que Dios. ¿Y qué pasa con el hombre actual? Cree que sabiendo la ciencia,
el máximo conocimiento del esplendor humano, de la inteligencia artificial, del conocimiento médico, del conocimiento de ciencias, de la exploración espacial, se cree más que Dios? Este tipo de hombre debe entender que detrás de cada paso que da del avance de la ciencia es porque Dios lo ha permitido. Después de que cada puerta que abre la ciencia es porque Dios quitó el cerrojo y permitió que pasara. Entonces el hombre no se puede llegar a creer más que Dios por descifrar el genoma del ADN humano o por hacer clonación o por hacer todo lo que estamos viendo en la actualidad. No, porque ese árbol de ciencia trae muerte y por eso vemos lo que ha sucedido en la actualidad. Y aunque no lo puedo nombrar, ustedes saben a qué me refiero, porque de ese árbol que comieron, murieron y están muriendo en la actualidad. Como líderes debemos entender que nuestro ADN también fue afectado por causa de ese pecado. No se puede mantener ni transmitir vida perdurable porque ese ADN corrupto nos hizo perder esa calidad divina en la tierra. Pero Cristo vivo nos dio la oportunidad, y la palabra de Dios en Eclesiastés 12:7 dice: y el polvo se torne a la tierra como era, y el espíritu se vuelva a Dios que lo dio. Esa esencia del Dios mismo, cuando nace un niño, en el concepto del nacimiento y antes en la fecundación, es dado el Espíritu de Dios en el coito. Ahí es colocada la semilla divina y el hálito de Dios. Por eso no se puede hacer un aborto, porque allí está la esencia del Dios vivo, del Dios mismo. Ha sido fecundada una vida. Sea el Dios teniendo misericordia de cómo el ADN ha sido transgredido. Es tan grande la magnificencia de Dios que ni siquiera la misma ciencia puede entender lo que es Dios. Ni siquiera las máquinas pueden procesar con sus redes neuronales y algoritmos la magnificencia del Padre. Si quisieran hacerlo, tendrían que llegar a hacer cálculos de 150 por 10 a las 6 pares de nucleótidos y empezar a crear mezclas de estos 50 pares de bases por segundo. Ni siquiera los cálculos podrían llegar a medir y de dar la gracia tan poderosa del Padre Celestial. Lo que sí sé es que hay una escritura del cromosoma divino en el Cristo vivo fue dado y se hace divino, y que cuando nosotros seamos llevados al rapto y los muertos recobren su vida, su ADN va a ser reescrito, su sangre y su cuerpo va a ser perfecto. O sea, ya no va a haber muerte y nuestro cuerpo será reescrito en total perfección del ADN divino. O sea, no moriremos. O sea, no habrá dolor. O sea, no habrá enfermedad. Así dice la palabra de Dios. Nuestro ADN será reescrito. Ese es el ADN de Dios. Ahora nos preguntamos, ¿cómo es el ADN de Cristo? El ADN de Cristo. Dios, en la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios 2:3, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto de que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Poderosa palabra. Esto quiere decir que nuestro ADN ha sido reescrito con el ADN del Dios vivo. Esto quiere decir que nuestro corazón ha sido reescrito por el ADN del Dios vivo. Esto quiere decir
que nuestro espíritu ha sido reescrito con el espíritu del Dios vivo. Esto quiere ser y decir que nuestro ADN ha sido sellado con la sangre de Cristo. Esto significa que somos salvos y así somos imitadores del Cristo vivo. Y en Pablo dice, 1 Corintios 11:1, sed imitadores de Cristo. Para ser imitadores de Cristo, debemos conocer nuestras debilidades en nuestro carácter para convertir esas debilidades en fortalezas y en ese momento alcanzar la altura de Cristo en la perfección, a través de ese ADN reescrito por la palabra de Dios. Hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4:13. ¿Qué buscamos? Crecer en la fe, caminar en la fe, tener el carácter de Cristo, ser imitador de Cristo para llegar a tener esa estatura, esa altura y tener esos pensamientos de Cristo en nosotros. Y cuando se tiene eso, ya somos testimonios totales de Cristo en la palabra anterior, donde veíamos que profecía, sanación, milagros, dones de fe, dones de palabra, don de lenguas, don de traslación o explicación de lenguas, dones de profecía, dones de visión. Todo eso se va a manifestar si tenemos la plenitud de Cristo y alcanzamos esa estatura. El ADN de Cristo es reescrito en el líder que vive en la sangre. Por la gracia que salva, manteniendo la seguridad de la salvación, por la gracia que santifica, donde constantemente nos estamos arrepintiendo de nuestros pecados, lavando nuestras vestiduras y comprometiéndonos a no pecar. La sangre que fortalece, porque en Cristo somos más que vencedores y nos fortalecemos en el día a día con la fe, fortalecemos con la armadura de Dios, fortalecemos en la congregación, fortalecemos en el ayuno, fortalecemos en la palabra, fortalecemos porque servimos y compartimos la palabra de Dios. Ese es el ADN de Cristo, cuando se reescribe y se funde con nosotros. ¿Qué sucede actualmente en la sociedad? ¿Y qué dicen del ADN de Cristo? ¿Y cómo nosotros como líderes no nos debemos dejar engañar? ¿Qué naturaleza habrá tomado la naturaleza de Cristo? ¿Sería naturaleza corrompida? Pues claro que no. No, jamás. Porque Cristo es perfecto. Fue, ha sido y será perfecto. A pesar de que el verbo sustantivo se hizo carne, fue perfecto y nunca pecó. Y el Espíritu Santo engendró en el vientre de una virgen el portador de un único código genético mortal divino. En un segundo, este ser se hizo humano sin mancha de pecado. Y con un código genético vital se certifica en Lucas 1:35. Y respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la virtud del Altísimo te hará sombra. Por lo cual también lo santo que nacerá será llamado en Emmanuel, Dios con nosotros, el Hijo de Dios. Al implantar en el seno de María Virgen el segundo Adán, o sea, Cristo. Por el Adán vino el pecado y ahora Cristo Jesús se lleva el pecado y nos da la oportunidad de la redención. Se genera también la maravillosa e insondable misterio de la unión de la divinidad con la humanidad de Cristo Jesús. Ahí Dios, Jehová, nos reconoce y nos da la oportunidad a través de Cristo. Y no le importó a Dios entregar a su Hijo amado por nosotros. Entregó al Cristo vivo a sacrificio. Y Dios fue consciente y dijo: entregaré a mi Hijo Jesucristo para el perdón de los pecados y la redención. Y la Biblia nos revela que Cristo es el único y verdadero Dios y verdadero Hijo de hombre. Por eso el Hijo de hombre vendrá a juzgar las naciones y vendrá con su pueblo escogido por su pueblo escogido.
para los juicios. Y habrá juicio del trono blanco, y 3 juicios serán dados. Porque el Dios Padre volverá, y el Hijo del Hombre volverá por su pueblo. Toda esta es la revelación. Al venir a este mundo, Cristo se despojó de su gloria, pero no de su divinidad, como algunos afirman. Así como tampoco su divinidad anuló su humanidad en la encarnación o en su llegada. ¿Qué significa eso? Que siendo Él divino y teniendo poderes sobrenaturales, nunca los ejecutó o los hizo fuera del orden de Dios. Por eso, el diablo, siendo astuto, en los 40 días de ayuno del Señor Jesucristo fue y lo tentó, porque Él fue hombre y tuvo debilidad y tuvo hambre, y le dijo el enemigo a Cristo: y si eres hijo de Dios, transgredió la palabra de Cristo, porque eso hace el enemigo, transgredir el concepto y la palabra de Dios santa, y la adecuó a su acomodo para engañar a los hombres, y trató de engañar a Cristo y le dijo: y si tú eres hijo del Dios humano, del Dios grande, del Dios verdadero, ¿por qué no le dices a esta piedra que se convierta en pan y sacias tu hambre? Y el Señor Jesucristo, sabio, le dijo: no comerás, porque nosotros comemos la palabra de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra de Dios, de la Biblia. Y así más el enemigo tuvo por llevar a Cristo a las alturas y le mostró los reinos. Y le dijo: y si te postrares y me adorares, todos estos reinos serán tuyos y todos te adorarán, porque tú me has adorado. Y el Señor en su sabiduría le dijo: solo a un Dios servirás, al Dios Padre. Vete, Satanás. Y no le faltó aún más para decirle el enemigo a Cristo: si eres hijo de Dios, tírate. La palabra de Dios dice que mandará ángeles para que amortigüen tu caída y nada malo te pase. Y Jesucristo le contestó: no tentarás a Dios, tu Padre, no lo tentarás. Vete, Satanás. ¿Cuántas veces como líder nos puede llegar a pasar cualquiera de esas tentaciones? ¿Y cuántas veces vamos a tener que recordar estas respuestas? Líderes, debemos tomar conciencia y seguir los preceptos de Cristo cuando recorrió esta tierra, siendo firmes a la palabra, siendo firmes en los actos, siendo firmes en santidad, siendo firmes en ese ADN que tenemos, no perdiéndolo, eliminando apostasía, eliminando y huyendo al pecado, huyendo al diablo, huyendo a las tentaciones del diablo, y atando en la autoridad divina que el Dios nos ha dado aquí en la tierra para atar huestes de maldad, potestades demoníacas, principados de tinieblas. Dios nos dio la autoridad como líderes. Pisoteamos la serpiente y los escarabajos con la sangre de Cristo. Muchos se preguntan: ¿Cristo tenía ADN humano? ¿Poseía ADN humano? Sí. El verbo sustantivo se hizo hombre y tomó ADN humano. La Biblia nos dice que el santo que nacerá también incluye un cuerpo físico del Señor. Y ese cuerpo en carne recibió magulladuras, recibió clavarse espinas de 10 centímetros en su cerebro, recibió desgarrar su piel, recibió traspasar una lanza, recibió el peso de un madero, recibió el más grande dolor físico que cualquier persona podría llegar a sufrir. Y aquellos que nieguen eso, blasfemos son, porque Cristo es santo y es el único santo y es el único Rey de Reyes y es el único ser. Y como dice la palabra de Dios, el Espíritu Santo fue el creador del cuerpo santo de nuestro Señor en el cuerpo de la Virgen María, el cual no estaba sujeto a la decadencia como el nuestro, como nuestra decadencia a causa del pecado.
El Señor Jesucristo vino. Como Él no pecó, el castigo del pecado es la muerte. Y como su cuerpo no tuvo pecado y fue llevado a la muerte física, se llevó todo el pecado del mundo. Se lo capturó, se lo llevó al Hades. Y gracias a que Él se llevó ese pecado de Adán, a ese pecado del enemigo, nosotros fuimos salvos y fuimos reconocidos hijos del Padre. Ese es uno de los más grandes misterios. Y aquí como líderes hemos aprendido del misterio de la redención. Y el cuerpo del Señor fue sometido a leyes físicas. Él tuvo calor, tuvo sed, tuvo hambre. Experimentó el desarrollo y el crecimiento. Nosotros como líderes también experimentamos todo eso. Pero pedimos en misericordia al Señor para que nos ayude a madurar en conciencia, a madurar en el Espíritu y hacer que nuestra voluntad dependa de la comunión de Dios, dejando la carne y dejando el pecado. Por el hecho glorioso que Jesús nunca pecó, somos salvos. Y Hebreos 4:15 dice: mas tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Como les dije, fue tentado en el desierto. Y 1 Corintios 15:35, mas dirá alguno: ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Como se los dije, esos muertos que reconocieron a Cristo en la sangre de Cristo, que fueron nuevas criaturas, resucitarán en un ADN perfecto del ADN divino, y su cuerpo y sus huesos serán reconstituidos en los cielos con el ADN de Dios. La palabra de Dios dice que serán levantados en los aires, y los santos vivos en la tierra también. Una pregunta tenemos. ¿Tenemos alguna pregunta? Bueno, Juan 11:25 dice: dícele Jesús: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cuántas veces usted va en un transporte público y ve tantas personas que caminan de izquierda a derecha, de derecha a izquierda? ¿Y cuántos de ellos son muertos caminantes? ¿Cuántos de ellos no han recibido de Cristo? Por eso pregúntate, si tú en tu caminar puedes llevar a alguna de esas personas que caminan a que reciban de Cristo, para que tengan la resurrección y la vida, para que vivan. Ese es el trabajo de la Gran Comisión. Ese es nuestro trabajo. Damos gracias al Padre Celestial por este módulo 5, el líder cristiano, que es el ADN de Cristo, y cómo ese ADN ha marcado nuestras vidas. Y aquí es donde quiero tocar algo muy importante, que el ADN de Cristo dado por Dios en nuestra iglesia. El ADN en la iglesia local y en el ADN en la iglesia de Cristo. El ADN en la iglesia es la clave de la estructura de la misión de la iglesia. El cuerpo de Cristo en su conjunto, cada miembro, sin importar la denominación, hace parte del ADN único. Y todas las congregaciones globales deben entender que todas somos una sola y tenemos un solo ADN, y es Cristo Jesús. Y hay una sola Biblia y un solo precepto. Y el líder cristiano sabe qué congregaciones son saludables y cuáles han tenido mutación en el ADN de Cristo. Sabe identificar las mutaciones de ese ADN
Y sabe que el ADN identifica la cultura de la verdadera iglesia, de la iglesia de Éfeso, la postrera, que será mayor que la primera. Nosotros entendemos que solo a través de la identidad de Cristo somos parte del cuerpo de Cristo. Y el reino de Dios se manifiesta a través de estos líderes, el remanente que tiene el ADN de Cristo. Somos pueblo escogido, destinados por su gracia y su misericordia. Y a través del Rey de Reyes somos perdonados y reconociendo al Cristo, Dios nos identifica como hijos propios, pueblo adquirido por Dios. Esto define la identidad y el ADN del líder cristiano de este tiempo, de la iglesia postrera. El líder cristiano es Emmanuel, Dios con nosotros.